Cada vez que tenemos la noticia, triste noticia, como el caso de lo que le sucedió al marido de Dolores Candanvers, nuestra compañera, lo primero que nos surge es el dolor de la pérdida, es el dolor del sufrimiento que tiene una compañera en este caso, pero después surge, ¿no?, la pregunta, ¿no? Una persona joven, una persona que aparentemente gozaba de buena salud, que se hacía los controles necesarios, ¿por qué suceden estas cosas? Incluso que practicaba, jugaba al fútbol, no era la primera vez. Daniel Castaño está con un médico y nos va a ayudar a entender. Adelante, Daniel. Lourdes, Alejandro, por supuesto acompañamos a Dolores y a su familia en este momento tan difícil que les toca vivir. Horacio Massa, un empresario de 47 años, un hombre sano, que no fumaba, que se juntaba con sus amigos de vez en cuando para jugar al fútbol en las canchitas que están muy cerca del canal, Ortiz de Ocampo y Juestedín. Comienza a descomponerse cuando el partido recién comenzaba, es atendido en forma inmediata por un profesional que trabaja en el gimnasio, llegan 3 ambulancias del SAME, es derivado al Hospital Fernández, que está muy cerca del lugar. Por supuesto descontamos el nivel de profesionalismo de la gente del SAME y del Hospital Fernández, lo conocemos. Se le hace una intervención quirúrgica en este nosocomio, pero todos los esfuerzos resultan vanos, ya que Horacio Massa lamentablemente falleció. Y estamos, ustedes lo adelantaban, con el doctor Norberto Debag, él es un prestigioso cardiólogo y deportólogo. Doctor, buen día, gracias por esta nota. Primero preguntarle, ¿caso típico de muerte súbita? Sí, caso típico de muerte súbita en el deporte. Desgraciadamente en la Argentina desde abril ahora hemos tenido 6 o 7 casos de muerte súbita, es uno más. Si recordaremos un poquitito, en Córdoba falleció un chico cuando terminaba la media maratón, otro fallecimiento en Tandil, en la maratón de Tandil, un boxeador ahora hace una semana en Mar del Plata, el chiquito que habíamos visto ahí en el Club de Amigos, bueno, ahora le tocó a Horacio Massa. Bueno, son varios casos, realmente no es tan frecuente porque por suerte la muerte súbita en el deporte es un hecho muy de incidencia baja, 1,5 a 2 cada 100.000 deportistas al año, pero podemos decir que en este caso es algo distinto a las otras muertes súbitas en el deporte, porque uno lo divide en menores de 35 años y mayores de 35 años. En este caso, que es mayores de 35 años, la primera causa de muerte cuando uno hace un deporte es la enfermedad coronaria, es decir, por eso uno hace mucho hincapié que todo aquel que hace actividad física, más allá del control cardiológico, el electro, el laboratorio, la radiografía, es importante las pruebas de esfuerzo como es la ergometría o lo que se usa ahora el ecoestrés, que es hacer una ecografía del corazón, luego ponerlo a una cinta haciendo una ergometría y luego hacer el ecocardiograma con una frecuencia elevada para ver si hay una alteración. Y en menores de 35 años, que fueron los otros casos de muerte súbita, en el 85% son enfermedades congénitas cardíacas, es decir, como la miocardiopatía hipertrófica, la displasia arritmogénica ventrículo derecho, anomalía de las arterias coronarias, esos son lo cardíaco. Y después están las extracardíacas, tenemos el caso de doping, efedrina, anabólicos, cocaína, bueno, una serie de cosas, golpe de calor también y los aneurismas cerebrales, etcétera, etcétera. Doctor, usted nombró 7 casos en lo que va del año. ¿Esto qué significa? ¿Que esto fue un aumento? Y de ser así, ¿por qué? No, no digo que esto pudo haber sido una casualidad y a veces nos enteramos y a veces no nos enteramos. Ayer en una nota que me hicieron por Radio Mar del Plata, con respecto a este tema, me habían informado que la semana pasada un chico con un futuro muy importante en el fútbol de 16, 17 años falleció. No nos enteramos, yo no nos enteré, acá en Buenos Aires no llegó la noticia, pero en el interior hay muchos casos también. Yo creo que puede ser una casualidad y a veces, bueno, por ser Horacio Massa, pero simplemente también cuando uno ve en el fútbol, en el rugby o en el atletismo, son casos muy resonantes, ya sea por los medios y demás, cómo llega. Pero bueno, esto es para estar un poquito atento. Vos comentabas de que Horacio tenía sus chequeos, fue bien atendido, no podemos discutir ni al Fernández ni la atención inmediata, a veces se puede y a veces no se puede, pero es importante hacer la atención en forma inmediata, antes de los 4 minutos hacer la reanimación cardiopulmonar si es necesaria y bueno, por supuesto, después el traslado inmediato al centro asistencial y siempre la presencia de un cardiodesfibrilador es fundamental en todos los centros deportivos, así como en los centros, como los aeropuertos, como lo tenemos nosotros en Buenos Aires o en otras partes del mundo, donde haya multitud, porque realmente salva una vida un cardiodesfibrilador automático externo que no hace falta ser médico para poder aplicar el shock eléctrico. Lourdes, Alejandro, el doctor Debag los escucha.
Gracias, Daniel. Nos saludamos Lourdes Sosa y Alejandro Puerta, justamente desde la televisión pública, desde los estudios. Y sabe, doctor, la sensación contradictoria que a veces genera este tipo de noticias, y sobre todo tratándose de una persona sana. Muchas veces las personas dicen, bueno, me voy corriendo a hacer todos los estudios, me asusto, a ver qué pasa. Pero por otro lado dicen, no fumaba, se hacía los estudios, hacía los controles, hacía deporte, sin embargo, igual le sucede. ¿Qué es lo que hay que hacer, doctor? No, yo sé que no existe la seguridad absoluta, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, en primer lugar te diría que la muerte súbita, como es en este caso, se puede prevenir, pero no la podemos evitar. Vos podés tener los chequeos totalmente normales y de alta complejidad, no solamente un electro, le podemos hacer una cámara gamma, le podemos hacer una prueba de esfuerzo importante y puede fallecer. El hecho es también que muchas veces se hace deportes después de los 35 o 40 años y lo habrás escuchado, el picadito una vez a la semana. Los fines de semana, aunque parezca mentira, y eso es para hacer un estudio, se muere mucha gente en los country, porque son aquellos que no hacen actividad física y después del asadito quieren jugar un picadito, o partido de fútbol o tenis, y realmente hay muchos casos acá de muerte súbita. Entonces, lo importante es que no hay que solamente ir a jugar una vez a la semana o dos, sino que hay que tener un entrenamiento como lo tiene un deportista de competencia, no digo de alta competencia, pero todos los días 1 hora de hacer ejercicios aeróbicos, supervisados. Es importante porque uno hace un acondicionamiento cardiovascular determinado. Entonces cuando le dice el amigo, vamos a jugar el martes, vamos a jugar el martes, ¿querés el viernes? Vamos a jugar el viernes, y no hay ningún problema, pero hay que tener un acondicionamiento cardiovascular por más que uno tenga los chequeos normales, es decir, no es porque le diga, che, mira, nos juntamos para, me hice hace 2 meses los análisis, todo bien, pero quiero ir a jugar a un partido, vení. Y bueno, y van a jugar el partido y puede pasar estas cosas. No conozco el caso personal de Horacio, pero es para tener en cuenta varios puntos, ¿no? Y los estudios que se deben pedir, que son importantes. Ahora, doctor, también nos hablaba de realizar, tal vez agregar a los chequeos anuales que nos debemos hacer, la ergometría, ese chequeo de esfuerzo. ¿Tiene que ser una vez por año? ¿Hay una frecuencia en la que usted nos puede recomendar? Sí, yo diría que si uno, diría así simple, menores de 35 años que se hagan un chequeo normal y con un electrocardiograma. Si tiene antecedentes cardíacos, familiares o personales, de hipertensión, diabetes, o que haya tenido taquicardias o falta de aire, a eso sí le recomiendo una ergometría. Si no hay ningún antecedente, con un electrocardiograma, un examen cardiológico suele ser suficiente. Mayores de 35 años es todo lo que mencioné antes, más la prueba ergométrica. Esto se suele hacer una vez al año, pero si los pacientes tienen alguna afección cardíaca, lo cual no está contraindicado hacer esta actividad, deben ser los controles un poco más seguidos, ¿no? Gracias. Doctor, también, bueno, vemos que viene el verano, la gente ve que tiene algo de sobrepeso y en un mes intenta ponerse en línea para estar bien, justamente para que le entre bien la malla en el verano. Esto es peligroso, además si es diabético, si tiene sobrepeso, si es fumador, ¿verdad? Exactamente. Ya comienza y ahora ya empieza, ya este mes, pero ya el mes que viene los gimnasios van a estar desbordados. Octubre y noviembre ya no va a haber lugar en los gimnasios porque todos quieren tener una silueta adecuada, tener una buena masa muscular, estar preparados para el verano. Para estar preparados para el verano, diríamos todo lo que dijimos. Por favor, háganse un control médico, que es lo fundamental, porque hay personas que son diabéticas, que son hipertensos, que son fumadores, que tienen alguna afección determinada. Entonces, esas personas, antes de hacer una actividad física, lo mejor le podemos recomendar es que hagan un chequeo médico y cardiológico previamente a ir a un gimnasio. Muchísimas gracias. Y para tener en cuenta, tomar, como decía el doctor, los recaudos necesarios en cuanto a la prevención, porque a raíz de estos casos que enumeraba justamente el doctor Debach, queda demostrado que nadie está exento, pero sí se pueden hacer los pasos necesarios para, si bien que estos casos lamentablemente no se puedan evitar, pero sí para intentar controlar la propia salud. Clarísimo, Dani, para tomar las precauciones del caso.